Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que una esposa encadene a su propio marido por dejar de trabajar, y mucho menos que sea un caballo quien impida una tragedia y termine siendo el instrumento que Dios usa para transformar sus vidas. Esta no es solo una historia de dolor, es una lección que te hará preguntarte, ¿quién tiene realmente más corazón, los humanos o los animales? Si alguna vez te sentiste incomprendido, juzgado o invisible, necesitas ver esto hasta el final. Lo que este caballo hace te cambiará la forma de ver la vida. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era uno de esos días que queman desde temprano, cuando el sol no da tregua y el aire parece quedarse atrapado entre las ramas secas. El pueblo de San Candelario, con sus calles de tierra y gallinas sueltas cruzando de un lado al otro, parecía dormido bajo ese calor pegajoso. Pero en el rancho de los Gutiérrez López, algo se estaba rompiendo, y no era el silencio. Doña Isadora López, una mujer de 68 años, de cuerpo delgado, piel tostada por los años de campo y cejas siempre fruncidas, caminaba de un lado al otro del patio con una furia que le hervía en el pecho. Llevaba una falda larga azul marino y una blusa blanca remangada, el cabello recogido en un chongo apretado, y en sus manos ásperas sostenía una cuerda gruesa. «No se vale», gruñó, alzando la voz, mientras su mirada buscaba al hombre que había compartido con ella más de 4 décadas. Don Elías Gutiérrez, su esposo, estaba sentado bajo la sombra del viejo mezquite, justo al lado del corral. Tenía 72 años, barba blanca, ojos grises apagados y las manos marcadas por los años de trabajo. Alto de espalda ancha, pero encorvado por el peso del tiempo, desde hacía meses que se negaba a trabajar. Decía que ya no podía, que estaba cansado, que la vida ya no le pedía nada. «Elías, ¿vas a seguir ahí como si nada?», preguntó ella, deteniéndose frente a él con las manos en la cintura. «¿No te da vergüenza?». Él la miró con lentitud, sin enojo, pero sin respuesta. En sus ojos no había rebeldía, solo vacío. «Ya no soy el mismo, Isadora», murmuró con la voz rasposa, bajando la mirada. «Ya no tengo fuerza, me siento quebrado». Ella apretó la mandíbula. No era la primera vez que lo oía decir eso, pero ese día ya no pudo más. «¿Quebrado? Pues a ver si así te compones», exclamó, y sin pensarlo 2 veces, lanzó la cuerda alrededor de sus muñecas. Lo jaló con una fuerza que no parecía venir de su cuerpo delgado y lo arrastró hasta el tronco seco que usaban para amarrar a las cabras rebeldes. Elías no opuso resistencia. Dejó que su cuerpo fuera llevado como si su voluntad hubiera quedado enterrada hacía mucho. «Vas a quedarte aquí hasta que me pidas perdón», gritó ella, amarrándolo con fuerza, «hasta que se te quite lo flojo, hasta que vuelvas a ser el hombre que eras». El viento se llevó sus palabras y el sol las selló sobre la piel del viejo. Él se recargó en el tronco con la cabeza baja, las muñecas atrapadas con la cuerda gruesa, los pies descalzos sobre la tierra caliente. Ni una palabra, ni una queja. El corral, con su cerca de madera desgastada, era testigo silencioso. Solo se escuchaban los gallos al fondo, algún perro ladrando a lo lejos y el rechinar del lazo mientras Isadora lo apretaba con rabia. Ella respiraba agitada, pero no por el esfuerzo físico, sino por lo que le ardía por dentro. «Yo trabajé toda la vida a tu lado, Elías, toda la vida, y ahora te sientas ahí a ver cómo todo se cae, como si yo fuera la única que tiene que cargar con todo». Él seguía en silencio. «Habla, dime algo», exigió. «Estoy cansado, Isa, de verdad cansado», susurró finalmente, casi con un hilo de voz. «No puedo fingir que tengo ganas, no tengo nada por dentro, nada». Las palabras no fueron suficientes para detenerla. Ella no escuchaba con el corazón, solo con el orgullo herido y el miedo a perder lo que tanto les había costado construir, porque aunque no lo decía, en el fondo de su alma,
Isadora no solo estaba molesta, estaba asustada, pero el hombre no respondía. Solo recargaba la cabeza en el tronco como si encontrara en esa madera vieja más consuelo que en las manos de su esposa. El día avanzaba, el sol pegaba directo sobre su espalda y ni siquiera eso lo sacaba de ese letargo profundo en el que estaba hundido. Y allí, en medio de ese silencio seco trueno, el caballo marrón que había sido parte de la familia por más de 10 años observaba desde la sombra del establo. Era un animal imponente, de melena larga y patas fuertes, con un brillo inteligente en los ojos. Había nacido en ese rancho, había visto crecer a los hijos de los Gutiérrez, había trabajado arando la tierra junto a Elías durante años, y aunque no podía hablar, sentía, y lo que sentía en ese momento era incomodidad. Algo no estaba bien. Algo se estaba rompiendo entre esos dos humanos a los que él siempre había seguido con fidelidad. Desde donde estaba, Trueno resopló fuerte. Su aliento levantó un poco de polvo. Luego relinchó una vez. Nadie lo escuchó. El calor del día parecía más fuerte que nunca. Elías tenía la camisa empapada de sudor y la cara roja por el sol. Su cuerpo empezaba a temblar, pero no se movía. Isadora lo miraba desde lejos, cruzada de brazos, con el ceño apretado y el corazón confuso. En su cabeza no había paz, solo reproches. ¿Por qué me dejó sola? ¿Por qué ya no lucha? ¿Dónde quedó el hombre que yo admiraba? Pero ninguna respuesta la calmaba. Volvió a caminar en círculos, lanzando miradas al cielo como buscando respuestas. Pero no llegaban. Y cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Trueno, el caballo la miraba fijamente, como si le hablara sin palabras. Ella frunció el ceño. «¿Y tú qué miras?», murmuró. Pero Trueno no apartó la mirada. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso. Algo estaba a punto de cambiar, y ningún humano lo veía venir. Porque cuando el alma de una persona se quiebra, cuando el dolor se acumula sin ser sanado, y cuando las palabras ya no bastan, a veces Dios elige caminos inesperados para hablarnos. Y ese día, en San Candelario, bajo ese sol ardiente y esa escena de castigo, el instrumento de Dios no iba a ser un sermón ni una visita del sacerdote. Iba a ser un caballo con corazón, un caballo que no podía ver más injusticia sin intervenir. Y aún nadie lo sabía, pero todo cambiaría. Era ya la hora más dura del día, cuando el sol no tiene compasión y quema hasta el pensamiento. Las sombras se habían acortado y el polvo del corral parecía hervir sobre la tierra seca. Las gallinas se escondían bajo los matorrales y ni los perros se atrevían a cruzar el patio. Pero ahí, en medio del corral abierto, Elías Gutiérrez, un hombre que antes fue fuerza y respeto en San Candelario, estaba ahora amarrado como si fuera una bestia rebelde. Tenía la espalda recargada contra el tronco viejo, ese que él mismo había clavado en la tierra hacía años, cuando aún tenía fuerzas para cargar vigas sin ayuda. Sus manos, ahora hinchadas por la presión de la cuerda, temblaban sin que él pudiera detenerlo. Tenía la camisa abierta por el pecho, empapada de sudor, pegada a la piel curtida y surcada de arrugas. Sus ojos, antes claros como el cielo de mayo, se veían nublados, no por el sol, sino por dentro, por todo lo que le pesaba en el alma. Elías no era un hombre flojo, nunca lo fue. Toda su vida se había levantado antes del alba, había sembrado, cosechado, cuidado animales, arreglado tejabanes, levantado a sus hijos con su esfuerzo. Pero algo se había roto dentro de él hace unos años, algo que ni él supo explicar. Primero fue el cansancio, luego la tristeza, luego la nada. Ya no se emocionaba con nada, ya no sentía motivación, y lo peor, ya no tenía esperanza. «¿Por qué me pasa esto, Señor?», susurró, apenas moviendo los labios, sin fuerza siquiera para alzar la voz. A su alrededor, el corral se mantenía en un silencio incómodo. Solo se oía el zumbido de los insectos, el crujido de la madera vieja bajo su espalda y a lo lejos un leve resoplido, el de Trueno. Elías cerró los ojos un momento,
tratando de aislarse del ardor en su piel, del escozor de las cuerdas, del calor que lo envolvía como una cobija de fuego. Se refugió en los recuerdos. Vio a sus hijos corriendo por el patio cuando eran niños, con los pantalones sucios de lodo y las risas llenas de vida. Se vio a sí mismo bailando con Isadora en la fiesta del pueblo, cuando ella usaba flores en el cabello y le sonreía como si no hubiera otro hombre en la tierra. Se vio joven, fuerte, vivo, y luego la imagen de lo que era ahora lo golpeó como un balde de agua helada. Un hombre olvidado, atado no solo al tronco, sino a su propio dolor, a su cansancio, a su desesperanza. ¿En qué momento dejé de ser yo?, se preguntó en voz baja. No era solo que su cuerpo ya no respondía como antes, era su espíritu. Había algo dentro que se le había ido apagando poco a poco, como una vela que nadie sopló, pero que simplemente dejó de tener fuego. Y sin embargo, algo en él se resistía a rendirse por completo, porque aún en ese estado sintió el ardor de la vergüenza, no tanto por estar amarrado, sino porque la mujer con la que compartió su vida lo había tratado así. Y aunque no la odiaba, le dolía profundamente. Ella no entiende, dijo con los ojos fijos en la tierra. No entiende que esto no es flojera. Es otra cosa. Es un vacío que no se llena con trabajo, ni con gritos, ni con castigos. Del otro lado del corral, Trueno seguía observando. El caballo parecía inquieto, sus orejas se movían, su cola se agitaba con más frecuencia y daba pasos cortos de un lado a otro. Sabía que algo no estaba bien. Él no entendía palabras, pero sentía los latidos del alma humana, y los de Elías eran como un tambor triste, como un canto apagado. De pronto, Elías giró apenas el rostro hacia el establo y sus ojos se encontraron con los del caballo. Fue solo un segundo, pero bastó. Tú sí me entiendes, ¿verdad, viejo?, le dijo con una sonrisa rota. Tú has visto todo. Has sentido cómo me fui apagando poco a poco y cómo nadie se dio cuenta. Trueno bufó fuerte, como si respondiera. Elías dejó escapar un suspiro y por un instante se permitió algo que no se permitía desde hacía mucho. Sentir su propia tristeza sin esconderla, sentir su dolor sin disfrazarlo de enojo, sentir que estaba herido, sí, pero que quizás aún no era el final. En ese mismo momento Isadora apareció otra vez en el corral. Traía un trapo mojado en la mano y la cara aún dura, pero ya sin el mismo fuego de antes. Al ver a su esposo ahí, rendido, algo dentro de ella también se estremeció. ¿Todavía no vas a decirme nada?, preguntó con voz más baja que antes, sin acercarse mucho. ¿Ni una sola palabra? Elías la miró sin rabia. No sé qué quieres que te diga, Isa, respondió cansado. ¿Que tengo miedo? ¿Que me siento inútil? ¿Que todos los días me despierto preguntándome para qué sigo vivo? Ella bajó la mirada. Nadie le había dicho eso nunca. Isadora no esperaba oír esas palabras. Pensó que él simplemente se había vuelto flojo, que había decidido rendirse porque sí. Pero esa confesión le removió algo por dentro. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, susurró, con la voz quebrada. Porque pensé que no me ibas a entender, respondió él. Porque tú siempre has sido fuerte, y yo ya no lo soy. Isadora se quedó en silencio. El trapo cayó de sus manos, dio un paso atrás, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. Y justo entonces, Trueno relinchó con fuerza, un relincho largo, profundo, como si fuera un llamado. Levantó las patas delanteras y golpeó el suelo con una energía que estremeció el corral. Ambos, Elías e Isadora, lo miraron sorprendidos. El caballo se había acercado a la cerca. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era normal. Era como si ese animal sintiera que ese era el momento, como si Dios lo hubiera puesto ahí para algo más grande que arar la tierra o cargar sacos. Elías lo miró con los ojos húmedos. Ese caballo tiene más corazón que muchos humanos, murmuró. A veces creo que los animales entienden mejor a uno que la misma gente.
Isadora se acercó un poco más, miró a su esposo, a su rostro cansado, a sus manos atadas, a su alma herida, y en ese instante algo también comenzó a romperse dentro de ella. No era enojo, no era orgullo, era culpa, mezclada con algo más poderoso, compasión. Y cuando la compasión entra, el milagro comienza a tomar forma. Era la misma hora de todos los días, cuando la luz del sol ya no perdona ni una sombra, y todo lo que está vivo busca dónde esconderse. Pero ahí, en los polvosos corrales de San Candelario, no había ni refugio ni tregua. El calor seguía golpeando sin piedad, pero lo más ardiente no era el sol, era el silencio, un silencio pesado, espeso, como si el aire no se atreviera a moverse. Elías seguía atado al tronco seco, ya no luchaba, ya no hablaba, solo respiraba con dificultad, mientras el sudor se le escurría por la frente y se mezclaba con el polvo. Su piel comenzaba a enrojecer y sus labios se partían. El cansancio era tan profundo que se confundía con el dolor, pero no era el dolor físico lo que lo quebraba, era el del alma, el de sentirse olvidado, anulado, reducido a una carga. Desde el establo Trueno, el caballo marrón de melena gruesa y ojos oscuros como noche de tormenta, seguía observando cada segundo. Él no entendía de palabras, pero lo que veía los sacudía por dentro. Y si bien su cuerpo era de animal, su alma parecía tener algo más. Los caballos tienen memoria, recuerdan quién los ha tratado bien y quién les ha hecho daño. Pero Trueno no solo recordaba, sentía. Y lo que sentía al ver a su viejo compañero en ese estado lo estaba transformando. Primero, caminó de un lado al otro del establo, inquieto. Su hocico soplaba con fuerza y sus orejas no paraban de girar, atentas a todo. Los otros animales lo veían con nerviosismo. Algo estaba a punto de suceder, algo distinto, algo que ni el mismo Trueno terminaba de entender, pero que lo empujaba a actuar. De pronto, se escuchó un crujido de madera. Isadora, que había entrado a la casa a buscar un poco de agua y un trapo limpio, salió justo en ese instante. Lo que vio la detuvo en seco. Trueno había derribado la puerta del establo con un solo empujón de su cuerpo robusto. Salió al patio sacudiendo la cabeza, resoplando como si el pecho se le hubiera inflamado de coraje. Sus cascos golpeaban con fuerza la tierra, levantando polvo, mientras caminaba hacia el corral con una determinación inusual. «¿Qué te pasa, Trueno?», preguntó Isadora en voz alta con el corazón acelerado. «¿Qué haces fuera?». Pero el caballo no se detuvo. Se dirigía directamente hacia ella. Elías, desde el tronco, levantó la vista. A pesar del cansancio, algo en él se encendió al ver a su compañero salir con tal fiereza. «Trueno», susurró, como si invocara una señal. Isadora retrocedió un paso. No era miedo, era asombro. Ese caballo nunca había actuado así. Nunca. Siempre fue tranquilo, obediente, casi humano en su nobleza, pero ahora sus ojos brillaban como fuego y su cuerpo temblaba con una energía que no parecía de este mundo. Cuando Isadora dio otro paso hacia Elías, con la intención de decirle algo, quizás disculparse, quizás reprenderlo, Trueno relinchó con fuerza, un sonido que hizo eco en todo el rancho. Levantó sus patas delanteras y se alzó con poder, cayendo con fuerza sobre el suelo. «Jesús bendito», exclamó Isadora, llevándose las manos al pecho. El caballo se interponía entre ella y Elías. Movía la cabeza de un lado al otro, bufaba con fuerza y cada tanto golpeaba el suelo con una de sus patas como si marcara un límite. Nadie lo había entrenado para eso, nadie se lo había ordenado, pero ahí estaba, defendiendo a su amigo. Isadora sintió un nudo en la garganta. Por un instante quiso pensar que el caballo solo estaba asustado, confundido, actuando por instinto, pero algo dentro de ella le gritaba que no, que ese animal no estaba loco, estaba consciente, y que estaba ahí, en ese momento, por algo más grande que lo que sus ojos humanos podían comprender. Trueno relinchó otra vez, más fuerte, más profundo. Isadora dio un paso hacia atrás.
por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña, no físicamente, sino en su alma. Se dio cuenta que había cruzado una línea, que su deseo de hacer que Elías reaccionara la había llevado a lastimarlo. Y ahora, hasta el caballo lo había notado. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró, apenas audible. Sus manos temblaban. Su rostro, endurecido por los años, se quebró en una expresión de confusión, culpa y vergüenza. Elías, desde el suelo, con la cuerda aún firme en sus muñecas, apenas logró esbozar una sonrisa débil. «Siempre supe que Trueno tenía algo especial», dijo con voz ronca. «Él sí siente». Isadora volteó a verlo. Sus ojos se encontraron por primera vez ese día. No había rabia, solo dolor y algo más. Algo que no se puede explicar con palabras. Trueno bajó la cabeza y caminó hacia Elías. Se acercó despacio, como sabiendo que su energía debía calmarse. Rozó con su hocico la frente del hombre encadenado y luego se quedó quieto, a su lado, como un guardián. Isadora observaba en silencio. Ese momento fue sagrado. No había música, ni relámpagos, ni ángeles bajando del cielo. Pero había algo más fuerte. Había presencia, presencia divina. Como si Dios mismo hubiera elegido ese instante, ese corral, ese caballo, para despertar el corazón dormido de una esposa y levantar el espíritu abatido de un hombre quebrado. Isadora dejó caer el trapo que traía en la mano, dio un paso hacia ellos. Despacio. Su respiración era entrecortada. Tenía la garganta cerrada, los ojos empañados. «Perdóname», dijo, casi sin voz. Elías la miró con ternura. No dijo nada. No hacía falta, porque a veces los silencios dicen más que las palabras. Y ese relincho, ese acto de coraje animal, ese paso del caballo entre dos humanos rotos, fue el lenguaje de Dios ese día. En San Candelario nadie oyó campanas, nadie se enteró de milagros, pero en ese corral, bajo un sol que todo lo quemaba, el cielo se hizo presente a través de un ser que no necesitó hablar para que lo entendieran. Y Trueno, ese caballo con ojos de alma vieja, se quedó ahí, firme, vigilante, sabiendo que había cumplido con su misión y que lo que venía ya no sería lo mismo. El calor seguía pegando duro, como si el mismo cielo estuviera enojado con la tierra. No corría ni una pizca de viento. El aire estaba tan quieto que se podía escuchar cómo el sudor caía en gotas lentas desde la frente de Elías, resbalando por sus mejillas cansadas. El polvo se pegaba en su piel como si quisiera quedarse a vivir ahí. Y sin embargo, algo distinto se sentía en el ambiente, como si ese mediodía en el rancho de San Candelario estuviera a punto de presenciar algo que no sucede todos los días. Isadora aún no sabía cómo interpretar lo que estaba viendo. Frente a ella, Trueno, el caballo que había sido su fiel compañero por más de 10 años, no parecía el mismo. Ya no era el animal tranquilo que pastaba en silencio, ni el que jalaba el arado sin protestar. No, ahora era otra cosa. Se había vuelto imponente, majestuoso, casi sagrado. Tenía la mirada fija en ella. No parpadeaba, no se movía de su lugar. Solo resoplaba con fuerza por la nariz ancha y brillante, como si cada aliento estuviera cargado de mensaje. «Trueno», dijo ella en voz baja, con las manos levantadas, como si intentara calmarlo. «Tranquilo, hijo, ya estuvo». Pero el caballo no se movió ni un milímetro. Al contrario, alzó las patas delanteras y se paró en 2 patas, soltando un relincho largo que estremeció cada rincón del rancho. Era como un grito, una advertencia, un llamado de justicia. Isadora sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Nunca había visto a un animal tan humano. Elías, encadenado aún al tronco, apenas pudo girar la cabeza. Sus ojos se abrieron un poco más. A pesar del cansancio que le calaba los huesos, algo se encendió dentro de él. Una chispa, un recuerdo de que todavía había alguien, aunque fuera un caballo, que no lo había olvidado. Trueno bajó las patas con fuerza, haciendo temblar la tierra. Isadora, con el rostro desencajado, retrocedió un par de pasos.
No era solo el miedo al tamaño del animal, ni a que pudiera golpearla. Era algo más profundo, una sensación en el pecho, como si ese caballo fuera portador de un mensaje divino, un instrumento de algo mucho más grande que ella. «¿Qué estás haciendo?», murmuró como si esperara respuesta. Y entonces, como si lo entendiera todo, Trueno se paró frente a Elías, bloqueando el paso de Isadora. El animal había asumido un papel, el de protector, el de hermano, el de guardián. La mujer se quedó paralizada y fue en ese momento exacto y perfecto cuando lo entendió. No lo pensó, lo sintió. Ese no era un simple acto animal, no era rebeldía, no era defensa por instinto, era coraje puro, valentía guiada por algo más alto. Trueno no solo estaba reaccionando, estaba interviniendo, tomando parte, eligiendo un bando. «¿Estás cuidándolo?», preguntó ella en voz apenas audible. El caballo giró ligeramente la cabeza y la miró. Y en esos ojos grandes, negros como la noche pero llenos de luz, Isadora vio reflejada su propia culpa, su propia vergüenza y al mismo tiempo una ternura tan inmensa que le apretó el pecho. Elías soltó un suspiro tembloroso. «Siempre supe que Trueno tenía un corazón distinto», dijo con esfuerzo. «Y míralo, hasta él ve lo que tú no podías ver». Isadora se llevó las manos a la cara, pero no lloró, no todavía. Se agachó despacio, dejó caer el lazo que aún colgaba de su brazo, y por primera vez desde que lo amarró, se sintió rota. Yo solo quería que volvieras a ser tú, Elías», dijo con la voz quebrada. «No sabía qué más hacer. Me sentí sola, frustrada. Me dio miedo, tanto miedo verte así, rendido». «No estaba rendido, Isa, estaba perdido, y nadie me buscaba». Las palabras se clavaron como flechas, verdaderas, crudas, sin odio, pero llenas de peso. El silencio volvió, pero era distinto al de antes. No era un silencio seco, era uno lleno de presencia, como si el mismo Dios hubiera decidido sentarse en ese corral a escuchar lo que por años no se había dicho. Isadora se acercó con lentitud. Trueno no se movió, pero permitió que ella se aproximara, como si ahora confiara, como si supiera que el momento había llegado. Ella se hincó frente a Elías. «Perdón», dijo con los ojos brillando. «Perdón por no saber escucharte, por pensar que eras flojo, por no ver tu tristeza, por no entender tu dolor». Elías la miró con ternura, con esa ternura cansada que solo tienen los hombres que ya lo han perdido todo y que aún así deciden perdonar. «Yo tampoco supe cómo pedir ayuda», respondió. «Me tragué todo lo que sentía. Pensé que si lo decía me ibas a ver como menos, como un estorbo». Ella negó con la cabeza, llorando ya sin poder detenerse. «Nunca fuiste un estorbo, viejo. Fuiste mi compañero, mi fuerza, mi todo. Solo que se me olvidó cómo decírtelo». Trueno bajó la cabeza, rozó con su hocico el hombro de Elías y luego el de Isadora, como si diera su bendición, como si dijera: «Ya está, ya hablaron, ahora sí pueden sanar». Y fue entonces, por fin, que Isadora se levantó, sacó un cuchillo pequeño que llevaba en el cinturón y cortó la cuerda. El sonido de la cuerda cayendo sobre la tierra fue como un trueno en medio del alma. Elías movió las manos con dificultad. Le dolían, sí, pero también sentía alivio, no solo por estar libre, sino porque ya no estaba solo. Isadora lo ayudó a levantarse. No con la fuerza de antes, no con las ganas de corregirlo, sino con el amor que había estado escondido bajo años de rutina y silencio. Y Trueno, el caballo valiente, el instrumento del cielo, se quedó junto a ellos, como una estatua de carne y hueso, sereno, en paz, como si supiera que la misión no estaba completa, pero el primer milagro ya había sucedido. Porque a veces no hacen falta palabras, ni milagros ruidosos, ni ángeles con alas. A veces basta con un caballo y un corazón dispuesto a mirar con humildad. Y ese día, en el rancho de San Candelario, el cielo habló, y habló fuerte.
La tarde empezaba a ceder poquito a poco, pero el sol todavía colgaba alto como un testigo silencioso del drama que se desarrollaba en aquel rincón polvoriento de San Candelario. El viento seguía sin aparecer y las nubes, si acaso existían, se escondían lejos, como si no quisieran estorbarle a Dios que, en ese momento preciso, estaba haciendo acto de presencia en el corral de los Gutiérrez López. Isadora tenía las rodillas hundidas en la tierra caliente. Sus manos temblaban mientras terminaba de cortar las últimas vueltas de cuerda que aún sujetaban a Elías al tronco. No decía palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la garganta ya no le respondía. La emoción, el impacto de todo lo vivido minutos antes y la mirada firme y decidida de Trueno, el caballo que cambió el rumbo de aquella historia, la habían dejado sin aire. Elías, por su parte, estaba en silencio, ya no como antes, ya no perdido ni vencido, sino conmovido. Miraba sus muñecas marcadas por la presión de la soga y luego alzaba la vista hacia su mujer, que seguía con los ojos llenos de lágrimas. Nunca la había visto así, tan vulnerable, tan real, tan humana. Trueno seguía junto a ellos, sin moverse, con el hocico bajo y los ojos atentos. Era como si estuviera esperando algo más, como si supiera que aún quedaba algo pendiente. El animal resopló suavemente, y el sonido pareció despertar algo en Isadora. «Me duele», dijo de pronto sin levantar la cabeza. «Me duele en el alma lo que te hice, Elías». Él no respondió de inmediato. La miró largo rato, con esos ojos grises que conocían la paciencia y el dolor. Luego se arrodilló a su lado con esfuerzo y apoyó una de sus manos sobre la tierra justo frente a la de ella. «A mí también me duele, Isa. Me dolió tu juicio, tus gritos, tu rabia. Pero más me dolía tu silencio. Yo ya no esperaba castigos. Yo solo ya no esperaba nada». Ella alzó la cara al escucharlo, y por primera vez lo vio de verdad, no como el esposo que fue, ni como el trabajador incansable de antes, sino como un ser humano roto, alguien que había estado batallando en silencio contra un enemigo invisible, el agotamiento del alma, el abandono de uno mismo, el olvido de la esperanza. «Yo pensaba que si te apretaba, si te exigía, te ibas a levantar, como cuando eras joven, como cuando nadie podía contigo», dijo Isadora tragando saliva con dificultad. «Pero me equivoqué. Te empujé justo cuando lo que necesitabas era que me sentara contigo a llorar». Elías asintió, lento. Cerró los ojos y respiró profundo. «Y yo debí decirte lo que sentía. No quise preocupar a nadie. Pensé que si aguantaba un poco más se me iba a pasar, pero no se me pasó. Se me fue hundiendo y se me fue olvidando cómo pedir ayuda». Trueno los observaba en completo silencio, como si cada palabra que compartían fuera también parte de su misión, como si fuera él quien había abierto esa puerta cerrada con cerrojo, no solo en el alma de Elías, sino también en la de Isadora. Y fue en ese instante, entre las lágrimas y las confesiones, que el cielo decidió responder. Una suave brisa, que no había estado presente en todo el día, empezó a moverse entre los árboles secos. No era fuerte, pero sí suficiente para mover la falda de Isadora y la camisa suelta de Elías. Fue como una caricia, como un susurro divino, un respiro de algo más grande que ellos. Isadora levantó la cabeza despacio y miró hacia arriba. Entre los rayos del sol y la luz que empezaba a dorar el horizonte, una mariposa blanca cruzó el aire, danzando entre el polvo como si flotara en un sueño. «Mira», susurró Isadora señalando con el dedo. Elías también la vio. Sonrió, una sonrisa suave, con los labios partidos pero el corazón encendido. «Mi mamá decía que cuando aparecían mariposas blancas era que el cielo nos estaba viendo», dijo él, con tono nostálgico, «que era señal de que no estábamos solos». Isadora se quedó mirando al cielo un rato más, con los ojos llenos de agua, pero con una paz nueva en el rostro. «Dios está aquí», dijo, apenas en un hilo de voz. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado.
El tipo de silencio que ocurre cuando las almas se entienden sin necesidad de seguir hablando. Después de unos minutos, Elías se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra el tronco que antes lo tenía preso. Pero ahora no lo hacía como castigo, lo hacía como descanso. Isadora se sentó junto a él, no como vigilante, ni como esposa enojada, como compañera. Trueno se acostó frente a ellos, doblando las patas con elegancia, como si supiera que lo que estaba sucediendo era importante, que debía quedarse ahí hasta el final. Como si Dios le hubiera dicho: «Quédate, hijo, tu presencia es mi mensaje». Y ahí se quedaron los tres, mientras el sol bajaba poco a poco y pintaba el rancho con tonos dorados, rosados y anaranjados. Como si el universo entero hubiera decidido honrar ese momento de reconciliación. «¿Sabes qué pensé, Isa?», dijo Elías después de un largo rato. «¿Qué? Que tal vez este caballo tenga más conexión con el cielo que nosotros». Isadora rió bajito, una risa rota pero honesta. «Yo también lo creo», respondió. «Trueno nos vio cuando nosotros ya no nos queríamos mirar, nos escuchó cuando ya no hablábamos, y hoy nos salvó sin decir ni una sola palabra». Elías giró el rostro hacia ella. Sus manos temblorosas buscaron las de su esposa y las sostuvo, con ternura, con humildad. «¿Podemos volver a empezar?». Isadora lo miró sin dudar. «Claro que sí, viejo, pero esta vez sin látigos, sin cuerdas y sin silencios. Y con Trueno siempre cerca, él ya es parte del milagro. No se va a ir». Y ahí, bajo un cielo que ya se empezaba a vestir de estrellas, con la tierra aún caliente bajo sus pies y un caballo como testigo silencioso del perdón, dos corazones viejos se volvieron a encontrar. No como antes, mejor, porque a veces no hace falta esperar un milagro grandote para creer. A veces solo basta con una mirada al cielo y un relincho en el momento justo. El sol, aunque ya comenzaba a inclinarse hacia el poniente, seguía pegando fuerte sobre la tierra reseca del rancho. A esa hora el calor ya no era tan bravo como al mediodía, pero todavía quedaba lo suficiente para que el sudor se sintiera como una segunda piel. Las sombras alargadas de los árboles viejos empezaban a estirarse sobre el corral, y un tono dorado lo envolvía todo, como si el cielo también quisiera bajar a acompañar el momento que se vivía ahí. En medio del corral, sobre la tierra aún caliente, Elías Gutiérrez estaba sentado, con la espalda apoyada en el tronco al que hasta hace poco había estado amarrado. Tenía los brazos libres, pero aún con marcas rojas por la presión de las cuerdas. Su cuerpo temblaba, no por frío, sino por todo lo que le había removido ese día. A su lado, arrodillada sobre la tierra, estaba Isadora López, con el rostro bañado en lágrimas, pero también con una paz que no recordaba haber sentido desde hacía años. Trueno, el caballo de alma mansa y ojos sabios, se había acostado frente a ellos, estirando las patas con tranquilidad, pero sin dejar de observarlos, como si todavía no pudiera bajar la guardia, como si supiera que, aunque el peligro había pasado, las heridas del alma toman más tiempo en sanar. Elías tomó aire. Su respiración era pausada, profunda, como quien está tratando de llenar los pulmones después de mucho tiempo sin poder hacerlo. Cerró los ojos un instante y, cuando los abrió, sus pupilas se encontraron con el rostro de su esposa, cubierto de tierra, lágrimas secas y arrepentimiento puro. «Nunca creí que me verías así», dijo él en voz baja, casi como si temiera romper el silencio. Isadora bajó la cabeza. «Yo tampoco», respondió. «Nunca pensé que un día te vería encadenado, no por el cuerpo, sino por dentro». Hubo un momento de silencio, no incómodo, sino necesario. Un silencio que dejaba espacio para lo no dicho, para lo que se había guardado por años. Y luego, con los ojos llenos de lágrimas frescas, Isadora se acercó un poco más y le tomó la mano. «Me dolió verte ahí, y más me dolió saber que fuiste tú mismo quien te dejó caer», susurró. «Me sentí inútil, sola. Quise sacarte de ese pozo a gritos, pero creo que lo único que hice fue empujarte más hondo».
Elías la miró sin rencor. Ese hombre que una vez fue puro orgullo y fuerza, ahora mostraba su fragilidad sin vergüenza. Yo también me fallé, Isa. Dejé que el cansancio me ganara. Dejé de hablar, dejé de luchar. Me fui apagando y pensé que tú ibas a entender. Pero ¿cómo ibas a entender si yo no decía nada? Isadora no aguantó más. Las lágrimas volvieron a salirle, pesadas y calientes. Se tapó la cara con las manos y soltó un sollozo que le salió desde lo más hondo del pecho. Un llanto que no era de rabia ni de enojo, era de amor contenido, de duelo, de años de silencio. Elías extendió su brazo con dificultad y la atrajo hacia él. Se abrazaron ahí, sobre la tierra del corral, con el sol iluminándolos como un reflector sagrado. Un abrazo lento, frágil, lleno de grietas, pero más fuerte que cualquier promesa pasada. «Perdóname», dijo ella con la voz ahogada. «Y tú a mí», contestó él, por no saber decir que ya no podía. Se quedaron así un buen rato envueltos en ese abrazo, mientras Trueno relinchaba bajito, como si aprobara ese momento. Luego, el caballo se levantó con calma y se acercó hasta quedar justo al lado de ellos. Bajó el cuello y apoyó suavemente su hocico sobre el hombro de Elías. Fue un gesto tan tierno, tan puro, que Isadora sintió cómo el corazón se le apretaba otra vez. «¿Lo ves, Isa?», dijo Elías, acariciando al caballo. «A veces los animales nos entienden más que la gente». Ella asintió, acariciando también a Trueno entre las orejas. «Creo que Dios nos mandó a este caballo como ángel, como recordatorio, porque si no fuera por él, yo no me hubiera detenido, y yo no me habría levantado». La brisa comenzó a soplar por fin, levantando un poco el polvo seco del suelo y moviendo las hojas del mezquite. Fue una brisa suave, de esas que traen calma, como si alguien desde el cielo hubiese dicho: «Ya está, ya entendieron». Elías apoyó su cabeza en el hombro de Isadora y cerró los ojos. Ella lo abrazó con ambos brazos, sintiendo cómo ese cuerpo que tanto amaba y que había visto fuerte como roble, ahora le pedía solo una cosa: ser visto, ser valorado y no ser empujado nunca más. «¿Sabes qué aprendí hoy?», preguntó ella mientras pasaba sus dedos por la frente de su esposo. Que uno no salva a nadie con gritos ni cadenas. Se salva con amor, con tiempo y con paciencia. «Y con caballos», agregó Elías con una sonrisa débil. «Sí, con caballos que relinchan cuando los humanos ya se quedaron sin palabras». Ambos rieron bajito, rieron con esa risa nueva, la que nace después del perdón, después del terremoto, cuando por fin el alma se siente libre. El sol ya tocaba las montañas al fondo, los tonos dorados comenzaban a teñirse de naranja, y el cielo se pintaba con pinceladas rosas y lilas. Los sonidos del campo regresaban poquito a poco, un gallo que cantaba a destiempo, una vaca que mugía desde lo lejos, y los pasos tranquilos de Trueno caminando alrededor de ellos, vigilando que todo siguiera en paz. Esa tarde no hubo cena, ni palabras grandes, ni promesas exageradas. Solo hubo lágrimas sinceras, un caballo fiel y dos corazones viejos que por fin volvieron a mirarse con ternura. Y a veces eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Era ya entrada la tarde en el rancho Gutiérrez López, cuando el sol comenzaba a descender con elegancia y el calor dejaba de ser castigo para volverse caricia. Una luz dorada se deslizaba por los árboles secos, bañando cada rincón del corral con un resplandor cálido que parecía sacado de un sueño. Las sombras se alargaban como si quisieran abrazar a quienes estaban ahí, sanando después de tanto tiempo rotos. Sobre la tierra aún tibia, Elías e Isadora estaban sentados, uno al lado del otro. Sus espaldas no se tocaban, pero sus almas ya estaban más cerca de lo que habían estado en años. Ambos guardaban silencio, no por incomodidad, sino por respeto, como si comprendieran que después de una tormenta, también hay que dejar que llegue la calma.
Trueno, fiel como nunca, se encontraba recostado a unos pasos, con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras, pero con los ojos bien abiertos. Observaba en silencio, respirando despacio. El movimiento suave de su panza al inhalar era el único sonido entre los tres, además del canto tímido de un grillo escondido entre los matorrales. Elías se removió un poco, frotándose las muñecas, aún adoloridas por las cuerdas. Te dije que a veces sueño que camino solo por el campo, sin rumbo, murmuró, sin voltear a verla. Isadora lo miró de reojo, sin interrumpir. En el sueño, todo está en silencio. No hay gente, no hay animales, no hay cielo ni tierra. Solo estoy yo caminando, con los pies arrastrando polvo, y cada paso que doy siento que pesa más que el anterior. Hizo una pausa. Es raro, porque no tengo miedo, pero tampoco esperanza. Isadora cerró los ojos al escucharlo. Sintió cómo esas palabras se le colaban por la piel, como si fueran cuchillos envueltos en terciopelo. Yo también he tenido sueños, dijo ella sin mirar al frente. En uno, tú ya no estás. Me levanto, me asomo a la cocina, salgo al corral y no estás. Y ahí me doy cuenta que nunca te pregunté si eras feliz, que me pasé los días gritando, exigiendo, corriendo, sin darme cuenta que te estabas apagando frente a mí. Se miraron, no con reproche, no con tristeza, con la profundidad de quienes por fin se atreven a decirse la verdad. Una verdad que había estado escondida por años, cubierta por la rutina, los deberes, los silencios prolongados, las frases cortadas. ¿Tú crees que se puede volver a empezar, Isa?, preguntó Elías con la voz quebrada. Sí, respondió ella con firmeza, pero no como antes. No desde la exigencia ni desde la culpa. Tenemos que aprender a hablarnos como ahora, sin máscaras, con el alma desnuda. Elías asintió despacio, bajando la cabeza. Nunca te conté que hace 2 años, cuando me caí del tejado, pensé que ya no me iba a levantar. El golpe me dolió, claro, pero lo que más me pesó fue darme cuenta de que mi cuerpo ya no era el mismo. Y desde ese día empecé a sentirme inútil. Como si todo lo que yo era ya se hubiera terminado. Isadora tomó su mano sin pensarlo, no con lástima, con amor. Tú no vales por lo que haces, Elías. Tú vales por lo que eres, por tu mirada, por tu silencio cuando sabes escuchar, por tus manos que sembraron este rancho, por tus brazos que cargaron a nuestros hijos. No eres menos por estar cansado, no eres menos por necesitar ayuda. Elías apretó los ojos, tragando saliva con dificultad. Llevaba años guardándose esas palabras, años creyendo que tenía que ser fuerte todo el tiempo, que llorar era de cobardes, que hablar de tristeza era una traición a su masculinidad. Pero ahora, con Isadora a su lado, con Trueno vigilando como un guardián silencioso, entendió que ser débil también es parte de ser humano. ¿Tú crees que Dios se enoja cuando nos rendimos?, preguntó con sinceridad. Isadora sonrió, con una ternura nueva. Yo creo que Dios se enoja cuando dejamos de intentar. Pero si estamos aquí vivos, respirando, con el corazón latiendo, es porque todavía no se ha acabado la historia. Entonces, ¿tú crees que todavía hay algo para nosotros? Sí, viejo, respondió ella con lágrimas en los ojos. Todavía hay mañanas por ver, cosechas por sembrar, palabras por decir, y mientras tú sigas aquí, yo voy a caminar a tu lado, aunque sea lento, aunque te canses, pero ya no te voy a empujar, te voy a acompañar. Ese fue el momento exacto en que Elías dejó caer la última piedra que cargaba en el pecho. No soltó un llanto escandaloso, ni hizo drama. Solo respiró hondo, con los ojos húmedos, y dejó que las palabras de su mujer se quedaran grabadas en su alma como tatuaje. El cielo se iba tiñendo de naranja. Las primeras estrellas intentaban asomarse tímidas en el horizonte. Y Trueno, como si supiera que su deber aún no había terminado, se levantó con lentitud, caminó hasta ellos y bajó la cabeza, colocándola entre los dos, pidiendo caricias sin pedirlas con palabras.
Isadora y Elías lo acariciaron al mismo tiempo. Sus manos se tocaron al rozar la frente del caballo. Se miraron, sonrieron. «Él también está feliz», dijo Elías. «Él fue el puente», agregó Isadora, «el que nos recordó lo que habíamos olvidado, que el amor también sabe relinchar». El viento sopló suave. El mezquite crujió como si también quisiera decir algo, y en ese rincón de tierra seca, donde horas antes reinaba el enojo, ahora florecía la reconciliación. Elías se incorporó con dificultad. Isadora le ofreció el brazo para sostenerlo, y él no lo rechazó. Caminaron juntos hacia la casa, no rápido, no como antes, pero con paso firme. Y Trueno, el alma noble con forma de caballo, caminó detrás de ellos, como si supiera que aún quedaban pasos por dar, y que él no los iba a dejar solos. La noche comenzaba a caer sobre el rancho como una cobija tibia, tejida con hilos de brisa suave y cantos de grillos. El cielo, antes incendiado por el sol del atardecer, ahora se pintaba de azul profundo con manchas de estrellas que titilaban tímidas, como si supieran que no era una noche cualquiera. El aire olía a tierra húmeda y a leña, a reconciliación, a calma después de la tormenta. En el patio trasero de la casa, Elías e Isadora habían sacado un par de sillas viejas de madera para sentarse bajo el gran mezquite, el mismo que daba sombra al corral durante el día. No hablaban mucho, las palabras ya se habían dicho, y lo que quedaba era el silencio cómodo de quien se sabe acompañado, de quien no tiene que explicar más. Frente a ellos, Trueno pastaba tranquilo, libre, con la melena moviéndose suave con el viento. De vez en cuando levantaba la cabeza y los miraba, como si quisiera confirmar que todo seguía en paz. Isadora tenía entre las manos una taza de barro con café recién hervido. Elías sostenía la suya con ambas manos, como si el calor del recipiente también le calentara el alma. Estaban cansados, pero no agotados. Estaban descansados, como quien ha soltado un peso de años y por fin respira profundo. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo Isadora, rompiendo el silencio con voz serena. ¿Qué? Que Dios no siempre habla como uno espera. A veces uno se la pasa pidiéndole señales, palabras, milagros, y Él responde con un caballo que te mira a los ojos como si entendiera todo. Elías asintió, con la mirada clavada en Trueno. «Yo lo sentí, Isa», dijo con la voz ronca pero firme. «Cuando Trueno se puso entre tú y yo, cuando relinchó con ese coraje, sentí que no era solo él. Sentí algo, como si Dios mismo hubiera usado su voz». Isadora bajó la mirada recordando ese momento como si todavía estuviera pasando. Lo tenía grabado, no en la memoria, sino en la piel. Y cuando me detuve, cuando por fin bajé el lazo, fue como si algo me hablara por dentro, continuó ella. Una voz suave como un susurro que me dijo, «¿Eso es lo que quieres hacer con el amor que recibiste?». Elías se quedó en silencio. «Yo creí que te estaba salvando de ti mismo», siguió ella. «Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí de mi miedo a perderte. Me dio miedo verte débil. Me asustó saber que no podía levantarte con mis fuerzas. Y entonces usé la rabia para no mostrar mi tristeza». Elías la miró y sus ojos, gastados pero llenos de brillo, reflejaban comprensión. «Y yo me escondí detrás del silencio porque me sentía un estorbo y no quería darte más carga. Me tragué mi dolor hasta que ya no supe cómo pedir ayuda». Trueno soltó un resoplido desde el otro lado del patio. No fue fuerte. Fue como un suspiro animal, pero que cayó justo entre ellos como una respuesta divina. Isadora sonrió, y ahí va otra vez, dando su opinión sin hablar. «Él ya no es solo un animal», dijo Elías con suavidad. «Trueno es parte de esta historia, es testigo, es instrumento, es ángel». Se quedaron en silencio otra vez, pero esta vez con los corazones llenos.
El viento movía las hojas del mezquite como si estuviera aplaudiendo despacito, celebrando lo que había nacido en ese día que comenzó con cadenas y terminó con manos entrelazadas. Elías miró al cielo, buscando con la vista la estrella más brillante. ¿Tú crees que Dios manda mensajes así?, preguntó. ¿Con animales, con silencios, con miradas? Claro que sí, dijo Isadora sin dudar. El problema es que nosotros siempre esperamos que Él grite, y se nos olvida que a veces sus milagros llegan en forma de relincho. Trueno caminó hasta ellos despacio, con pasos firmes y tranquilos. Se acercó primero a Elías, bajó la cabeza y la apoyó en su hombro. Luego hizo lo mismo con Isadora, quien le acarició el hocico con ternura. «Gracias», le susurró ella al caballo, «por recordarnos cómo se ve el amor cuando es puro». Elías lo abrazó por el cuello, como si estuviera abrazando al mismo cielo. «Y por enseñarnos que Dios no se ha olvidado de nosotros, solo que a veces habla bajito y necesitamos aprender a escuchar». El silencio regresó, pero ahora era más profundo, más sagrado. Trueno se recostó a un lado de ellos, como si entendiera que su trabajo del día había terminado. El viento seguía soplando suave y el cielo, lleno de estrellas, parecía inclinarse un poquito más cerca. Isadora recargó su cabeza en el hombro de Elías. Él le rodeó los hombros con el brazo y juntos miraron al cielo. No hablaron más. No hacía falta, porque ya lo sabían. Dios sí había estado presente todo ese tiempo. Solo que no vino con truenos, ni relámpagos, ni voces desde el cielo. Vino en forma de caballo, con ojos sinceros, con relinchos a tiempo y con un corazón más humano que muchos. El día siguiente amaneció tibio y sereno. Una brisa suave recorría el rancho desde temprano, moviendo las cortinas de la cocina y trayendo consigo el aroma del campo mojado por el rocío. Las gallinas cacareaban como de costumbre y los primeros rayos del sol tocaban el techo de lámina oxidada con una luz tan dorada que parecía bendecirlo todo. Elías despertó antes que Isadora. Hacía tiempo que no lo hacía. Estaba acostado en la misma cama de siempre, pero esa mañana se sentía distinto. No porque su cuerpo estuviera menos adolorido, sino porque su espíritu había dejado de estar encadenado. Sus manos, aunque aún marcadas por la soga del día anterior, descansaban abiertas sobre el pecho como si hubieran soltado algo más pesado que la cuerda, el miedo, la tristeza, la soledad. Se levantó despacio, sin hacer ruido, se puso su camisa más vieja, la de botones rotos y olor a sol, y caminó hacia el patio con paso lento pero firme. Al llegar al corral, el tronco seguía allí, igual de firme, igual de seco. Pero él no era el mismo hombre que había estado atado a él. Se agachó, tomó una pala oxidada que colgaba detrás del granero y caminó hacia el tronco. A cada paso que daba, sentía que algo dentro de él se acomodaba, como si las piezas de su alma, tan dispersas, volvieran poco a poco a su lugar. Sin pensarlo demasiado, clavó la pala en la tierra y comenzó a cavar. La tierra estaba dura, pero no más que su determinación. Con cada palada soltaba una emoción distinta, un recuerdo, una palabra no dicha, un silencio prolongado. Isadora lo vio desde la puerta de la cocina. Llevaba puesto su delantal de cuadros y un pañuelo en la cabeza. No dijo nada, solo lo observó y lo entendió todo. No hacía falta preguntar. Se acercó con paso lento, cargando un jarro de agua fresca, y se lo ofreció sin decir palabra. Elías la miró, tomó el jarro, bebió un trago largo y luego la miró con una media sonrisa que decía más que 1000 discursos. ¿Y eso?, preguntó ella sabiendo bien la respuesta. «Voy a enterrar el tronco», respondió él apuntando con la pala. «No quiero que nadie vuelva a ser amarrado aquí, ni física ni emocionalmente». Isadora bajó la mirada y asintió. Era simbólico, era justo. Era necesario. ¿Quieres que te ayude? No, pero sí quiero que estés aquí conmigo. No más por si me canso, dijo él, y ambos sonrieron.
Se sentó en una piedra cercana mientras lo miraba trabajar. El sol subía despacio y el canto de las aves comenzaba a llenar el aire. Trueno apareció al fondo del establo, caminando con elegancia, como si supiera que algo sagrado estaba pasando ahí. Se acercó sin prisa y se quedó parado justo frente al tronco. Elías lo miró, dejó la pala a un lado y extendió la mano. El caballo bajó la cabeza y la frotó contra su brazo. Era un gesto conocido, un ritual entre ellos, una forma de decir «estamos bien». «Gracias por no rendirte por mí», le dijo Elías al caballo como si hablara con una persona. «Gracias por quedarte cuando ni yo quería hacerlo». Isadora observaba en silencio. Sus ojos se llenaban de agua, pero no de tristeza. Era un llanto de esos que vienen cuando una historia cambia de rumbo, cuando una herida empieza a sanar. «¿Qué haremos ahora, viejo?», preguntó ella después de un rato. «Lo que venga, Isa, pero juntos, con calma, sin exigencias, sin cadenas». Ella sonrió, acercándose un poco más. «Me parece justo, aunque tú sabes que soy regañona por naturaleza y yo cabezón», contestó él riendo. Ambos rieron como no lo hacían desde hacía años. Una risa suave, compartida, sin prisa. Después de enterrar el tronco, clavaron un pequeño poste de madera en el lugar. Isadora, con letras torcidas pero llenas de intención, escribió en una tablita: «Aquí enterramos el orgullo, el miedo y el silencio». Elías agregó debajo: «Y renació la esperanza». Trueno, como siempre, se quedó cerca, vigilante, testigo. El sol ya estaba alto y el día se presentaba claro, sin nubes, como si el cielo también hubiese decidido limpiar sus rincones para celebrar lo que acababa de pasar. Isadora tomó del brazo a su esposo y juntos se alejaron del corral, caminando con paso lento, sin mirar atrás. Ya no hacía falta. El tronco estaba bajo tierra, y con él una historia oscura que ya no tenía poder sobre ellos. El cielo estaba claro como un vidrio limpio, ni una nube se asomaba y el aire corría con esa ligereza que solo se siente después de una tormenta emocional. En el rancho Gutiérrez López, todo parecía tener un nuevo color, un nuevo ritmo, una nueva alma. Desde la entrada de la casa hasta el corral, el ambiente había cambiado. No era que los árboles florecieran de golpe, ni que los animales cantaran como en cuento de hadas. Era más sutil, era una paz que se respiraba, que se sentía en los pasos, en las miradas, en los silencios compartidos. Esa mañana, Isadora salió al porche con una tabla de madera entre las manos. La había encontrado guardada en la parte trasera del granero, cubierta de polvo y telarañas, como si hubiera estado esperando su momento. Con un lápiz viejo y una regla, trazó letras grandes, torcidas pero firmes. Después, tomó una brocha y comenzó a repasarlas con pintura blanca, mientras Elías observaba desde la mecedora, con una sonrisa que ya no era tímida ni débil. Era una sonrisa llena de luz. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó él sin moverse. Isadora no contestó, solo siguió pintando con calma. Cada trazo era una palabra cargada de significado. Cuando terminó, levantó la tabla para que él pudiera leerla. Elías entrecerró los ojos y leyó en voz alta, con tono de asombro y orgullo: «Aquí vive un caballo con alma de Dios». Isadora asintió. «¿Te parece mucho?». Él negó con la cabeza muy despacio. «Me parece justo. Si alguien se ganó ese reconocimiento, fue Trueno». Ambos voltearon hacia el campo, donde el caballo pastaba con tranquilidad cerca de la cerca trasera. Movía la cola con ritmo y de vez en cuando levantaba la cabeza, como si escuchara algo que solo él podía oír, como si siguiera en comunicación con ese cielo que se había hecho presente el día anterior. Isadora caminó hacia la entrada del rancho con la tabla bajo el brazo y unos clavos en la otra mano. Elías se levantó con algo de esfuerzo y la siguió. Cuando llegaron a la reja, clavaron la madera con firmeza. El martillo sonaba fuerte, como un anuncio, como un sello de algo sagrado. «Listo», dijo ella, dando un paso atrás para contemplar su obra. El letrero colgaba un poco chueco,
Pero eso no importaba, porque lo que decía era tan verdadero que no necesitaba perfección. Era una declaración, un testimonio, una forma de recordar. Poco a poco, la noticia comenzó a correr entre los vecinos. Algunos llegaban por curiosidad, otros solo pasaban y se detenían a leer. Uno que otro soltaba una carcajada. «¿Un caballo con alma de Dios?», decían. «¿Y eso qué es?». Pero quienes conocían la historia, quienes habían visto el cambio en Elías, en Isadora, en el ambiente del rancho, no se reían, sonreían, asentían y hasta acariciaban a Trueno con respeto al pasar. Uno de los más viejos del pueblo, don Mauro, se acercó una tarde con su bastón y su sombrero de palma gastado. Se quedó frente al letrero, en silencio. Luego miró a Elías, que estaba reparando una silla en la galería, y dijo: «Ese caballo tiene los ojos de alguien que ya vio el cielo». Elías levantó la mirada conmovido. «Tal vez lo vio, don Mauro. Tal vez lo trajo consigo». Y Trueno, como si supiera que estaban hablando de él, se acercó caminando con calma y bajó la cabeza para que don Mauro pudiera acariciarlo. El viejo lo miró de frente, lo tocó con respeto y murmuró: «Tú no eres cualquier animal, tú viniste con propósito». Pasaron los días, luego las semanas, y la rutina volvió al rancho, pero de otra forma. Isadora ya no levantaba la voz como antes. Elías ya no caminaba con el alma arrastrando los pies. Ambos se acompañaban, se hablaban, se miraban con ternura nueva. A veces no hacían mucho, solo se sentaban a ver a Trueno caminar, respirar, existir. Una tarde, mientras el cielo se vestía de naranja, Isadora dijo algo que le salió desde lo más profundo. «Yo creí que tú necesitabas que te salvaran, pero el que necesitaba salvarse era yo». Elías la miró, conmovido, y Dios, en su forma misteriosa, usó un caballo para recordarnos cómo se ama de verdad, con fidelidad, agregó ella, con presencia, sin palabras, pero con todo el corazón. A partir de entonces, cada vez que alguien pasaba por el rancho y leía el letrero en la entrada, se generaba una conversación, no sobre caballos, no sobre religión, sobre el alma, sobre la importancia de mirar al otro antes de juzgar, de escuchar al que no habla, de entender que a veces los milagros no son explosivos, son suaves, discretos, pero poderosos. Y cada que Trueno relinchaba era como si el cielo mismo dijera: «Aquí estoy, aquí sigo, no me he ido». Porque en ese rancho donde una vez hubo gritos, cadenas y soledad, ahora había perdón, ternura y un caballo con alma de Dios. Y eso nadie lo podía negar. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si esta historia te tocó el alma, si en algún momento te sentiste identificado o viste reflejada tu propia vida, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún otro video como este. Ahora dime, ¿cuántas veces has dejado de escuchar a quien tienes al lado por estar atrapado en tus propios pensamientos? ¿Estás prestando atención a las señales que Dios te manda, incluso cuando vienen en forma de silencio o de un animal? ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿O de quién necesitas pedir perdón para liberar tu alma? Este no es solo un relato, es un llamado a despertar, a volver a sentir, a valorar a quienes tenemos cerca y a no ignorar la voz de Dios, que muchas veces nos habla de maneras que no esperamos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Alguna vez un animal te ayudó a sanar algo que ni las personas pudieron? Nos encantará leerte, responderte y crecer juntos como comunidad. Y ya lo sabes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que te inspirarán, te conmoverán y quién sabe, tal vez te ayuden a ver tu vida con nuevos ojos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.